Monsanto supo llevar perfectamente el juego político y legal. Desempeñó un papel clave en la aprobación de la comercialización de las hormonas de crecimiento bovino y en la manera en que el gobierno americano ha administrado la biotecnología. Michael Hansen acaba de mencionar la hormona del crecimiento bovino. ¿De qué se trata? Al parecer es una hormona transgénica que se le inyecta a las vacas para aumentar su producción láctea un 20%. Lo mínimo que se puede decir es que no le gusta a todo el mundo. La hormona es una amenaza para nuestra salud. Veneno mortal. Manipulación. Bautizada como RBGH, hormona recombinante de crecimiento bovino, el producto es comercializado por Monsanto desde 1994, con el nombre de Posilac. Posilac es el nuevo producto más seguro de la historia. Pronto comprobará los espectaculares resultados que Posilac le ofrece. En 1985, Monsanto presentó un informe ante la FDA solicitando la autorización para comercializar el Posilac. Los expertos de la agencia analizan los ensayos realizados por la firma en ejemplares experimentales. El veterinario de la FDA responsable del expediente se llama Richard Barrows. En una entrevista declara que responsables de la agencia han suprimido y manipulado datos. Los datos científicos que la empresa enviaba no tenían en cuenta las necesidades de los productores de leche. A saber, dos cuestiones clave: enfermedades como la mastitis, es decir, la infección de las ubres, y los problemas de reproducción. Cuando vi que faltaban aquellos datos, les dije, chicos, tenéis que recoger más información. Eso les retrasó de 2 a 3 años. ¿Informó a la FDA de sus preocupaciones? Poco a poco me fueron marginando. Mi jefe puso a sus colaboradores a cargo del expediente y yo tuve cada vez menos acceso a los datos, incluidas cosas que había pedido personalmente, como los estudios sobre la mastitis. Me convertí en un obstáculo, así que decidieron eliminarme y apartarme del trabajo. Hasta que finalmente me despidieron. Me acompañaron hasta la puerta y allí se terminó todo para mí. ¿Recibió amenazas? Sí, de los abogados de Monsanto. Cuando recurrí mi despido ante la justicia, ellos le dijeron a mi abogado que me denunciarían si revelaba secretos de la empresa para mi defensa. Finalmente, la FDA sería condenada a readmitir al veterinario demasiado concienzudo, quien, asqueado, terminaría renunciando. Pero eso no es todo. En Internet se habla también de documentos robados a la FDA y enviados al profesor Samuel Epstein, dirigente de la Coalición por la Prevención del Cáncer. En 1990, el profesor Epstein publica un artículo en The Milkweed, una revista de referencia especializada en leche que dirige el periodista Pete Hardin. Una primicia basada en documentos secretos que los dos hombres investigaron minuciosamente. Un día encontré en la oficina una caja enorme llena de documentos enviada desde Washington por un remitente anónimo. La caja contenía todos los datos de los estudios veterinarios que Monsanto había enviado a la FDA desde hacía 6 años. Una auténtica maravilla. La mayor parte de los documentos son originales, con la frase información interna y confidencial que no puede ser reproducida, revelada o enviada fuera de la empresa sin la debida autorización. Justo lo que un periodista de investigación desea publicar. La revelación de esos informes enfureció a Monsanto y a la FDA.
Nosotros demostramos que los cambios fisiológicos observados en los animales tratados con la hormona eran dramáticos. Por ejemplo, el ovario izquierdo de las vacas que habían recibido la hormona sintética es un 34% más grande, hasta un 42 o un 44% según los grupos. Más aún, los informes demuestran que los animales tratados tienen graves problemas para reproducirse. Los datos son concluyentes. Nosotros proporcionamos los datos sin procesar y procesados, datos contrastados no por nosotros para su verificación. Las autoridades sanitarias que han analizado la somatotropina bovina han comprobado que no existe ningún riesgo para los consumidores. Para Monsanto, la hormona no solo no representa ningún problema, sino que solo conlleva beneficios para el consumidor. Como la composición química de la leche no es alterada por el Posilac, sus propiedades y su gusto no cambian. No es verdad, es mentira. Es un producto muy diferente por muchas razones. En primer lugar, como las vacas sufren de mastitis a menudo, hay pus en la leche. Además, debido al tratamiento de la mastitis, se encuentra una gran cantidad de antibióticos en la leche. Por último, se ha observado un aumento importante del llamado IGF-1, el factor insulina de crecimiento. Desde los años 80, unos 60 estudios han demostrado que existe una relación directa entre un nivel elevado de IGF-1 y el cáncer de mama, de colon y de próstata. Es una historia absolutamente asombrosa. ¿Hubo otros países que autorizaran la RBGH? Al parecer la hormona fue prohibida en Europa y Canadá. En Canadá también. La Agencia de la Salud de Canadá suele calcar sus decisiones de la FDA. RBGH. Escándalo en Santé, Canadá. Monsanto acusado de intento de soborno. En octubre de 1998, 3 científicos de Santé, Canadá, declararon ante una comisión del Senado por oponerse a la comercialización de la hormona transgénica. El escándalo ha sido descubierto por el Dr. Steve Kopra, un whistleblower, en inglés alguien que da la voz de alarma. Me pregunto qué verdad voy a decir. ¿La verdad que yo conozco o la que el ministerio me dice que diga? Y este es mi conflicto. Le hago esta pregunta a los 3. ¿Monsanto se puso en contacto con alguno de ustedes? Doctora Hayden. Asistí a una reunión en 1989-90 con representantes de Monsanto y el Dr. Drennan, mi superior, y también el Dr. Messier. La compañía nos ofreció de 1 a 2 millones de dólares. No sé lo que sucedió después, pero mi director dijo después de la reunión que iba a presentar un informe sobre lo ocurrido a sus superiores. ¿Cómo reaccionó Monsanto? Bien, Monsanto no negó que hubiera ofrecido 2 millones de dólares durante aquella reunión. Después dijeron que había sido una propuesta para hacer más investigaciones en Canadá sobre la vaca canadiense. En cualquier caso, el resultado es que la hormona transgénica no ha sido autorizada en Canadá. Tras las revelaciones de Canadá, el Parlamento Europeo la prohibió para siempre. Después, de repente, Margaret Haydon, Gerard Lambert y yo fuimos despedidos por desobediencia. ¿Fueron despedidos? Sí, nos despidieron y llevamos el asunto a los tribunales. No a la hormona del crecimiento bovino. En Estados Unidos, el Congreso había abierto también una investigación a petición de los detractores de la hormona transgénica.
Entre otras cosas, denunciaban la prohibición de etiquetar la leche según su origen, lo cual impedía elegir a los consumidores. Curiosamente, la investigación nunca concluyó. La hormona de crecimiento bovino BGH es una prueba de la aceptación de la ingeniería genética por el consumidor. ¡A la basura! ¡A la basura! ¡A la basura! La hormona del crecimiento bovino representa la primera aplicación de la biotecnología en la producción de alimentos. Y Monsanto es una multinacional muy poderosa con muchos contactos en las altas esferas del Estado. Para el gobierno federal, el desarrollo de la biotecnología supone una apuesta tan importante que prefiere ignorar estas cuestiones, digamos secundarias, que son la salud de las vacas o de los consumidores. La razón por la cual la FDA ha autorizado la comercialización del RBGH es que numerosos antiguos empleados de Monsanto ocupan puestos clave en la FDA. Entraron en la agencia para conseguir que ésta aprobara el producto. Es lo que llaman las puertas giratorias, con un efecto de doble hélice. ¿Puertas giratorias? Sí, las puertas giratorias. No solo en agricultura hay puertas giratorias. Las hay en muchos sectores. Donald Rumsfeld fue director general de Searle, una filial de Monsanto. El antiguo embajador estadounidense de Comercio Exterior, Mickey Cantor, fue consejero de administración de Monsanto. Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema, trabajó para Monsanto. Monsanto, puertas giratorias, en francés las sillas musicales. Estado de la cuestión no exhaustivo en 1999. Linda Fisher pasa de la EPA a la Agencia de Protección Ambiental a Monsanto. Michael Friedman de la FDA a Monsanto. Marshall Hale y Josh King de la Casa Blanca a Monsanto. Margaret Miller de Monsanto a la FDA. William D. Ruckelshaus de la EPA a Monsanto. Sin olvidar a Michael Taylor, que ha hecho varias veces el camino de ida y vuelta. Una vez terminada su misión en la FDA, ¿fue nombrado vicepresidente de Relaciones Públicas de Monsanto? Sí. ¿Para usted no existe el conflicto de intereses? No. Y de nuevo, las reglas son las reglas. Y yo jugué según las reglas. Considero que en términos de aceptación pública ha sido un error tras otro. Cuando intentas tener una estrategia para que el público comprenda y acepte una nueva tecnología, el hecho de que la primera aplicación esté relacionada con la leche de la cual producimos más de la que necesitamos, ayuda a crear un clima de... Sospecha. Creo que la idea de que las compañías no estén obligadas en todos los casos de alimentación transgénica a contar con la autorización de la FDA, a diferencia de lo que ocurre en Europa, creo que eso, para la confianza del público, desde la perspectiva del consumidor, no es un sistema suficiente. Personalmente dije que el Congreso debía cambiar la ley. El Congreso debería crear un sistema de notificación obligatorio que asegure que todos los productos sean supervisados por la FDA y que la FDA certifique la seguridad de todos los productos. Una declaración sin duda muy interesante. Al parecer, Michael Taylor se arrepiente de la normativa que él mismo firmó en 1992. ¿Qué pensaban los científicos de la FDA? ¿Existía un consenso sobre la regulación de los transgénicos? Documentos internos demuestran que la agencia ignoró las inquietudes de sus propios científicos. Firmado Steven Drucker. Steven Drucker es un abogado que trabaja para una coalición de organizaciones no gubernamentales. Demandó a la FDA y consiguió la desclasificación de sus archivos sobre los transgénicos. Recibimos más de 44.000 páginas que revelaban que la FDA lleva mintiendo al planeta al menos desde 1992. Y sigue mintiendo. Finge que el principio de equivalencia sustancial entre los alimentos transgénicos y las plantas convencionales está basado en un amplio consenso en el seno de la comunidad científica y que numerosos datos científicos lo demuestran. Esas dos afirmaciones son mentiras flagrantes. Por ejemplo, el doctor Luis Privil, del Departamento de Microbiología de la FDA, ha escrito:
Hay una enorme diferencia entre los efectos inesperados que pueden provocar las plantas tradicionales y los alimentos transgénicos.